Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Feliz tarde, amigas y amigos. Yo soy Juan Diego Umpierres, Frente a la Vida. Gracias por pertenecer, gracias por acompañarme cada tarde, permitirme llegar a tu corazón, sembrar conciencia, no porque digamos verdades, sino más bien porque entre todos podamos llegar al compromiso y a la alternativa de esta búsqueda que nos conduzca a la luz, que nos conduzca a la sonrisa, que nos conduzca a la buena vida. De eso se trata. Así que cada espacio viene con la disciplina y con la voluntad de colocarte en ese maravilloso camino del buen vivir. Claro que sí. Y por supuesto, redes sociales a través del Facebook Frente a la Vida. Gracias por escribirnos cada uno de tus comentarios. Ahí vas a ver todos los programas montados. Pone Frente a la Vida en el Facebook y bueno, ahí están los links. Busca los programas también en la página de Telesucesos a través del YouTube de nuestro canal para que nos puedas ver. Y por supuesto, invitarte a las 21 horas esta noche a que puedas tener en familia esta conversación, este camino amigable de razonar con conciencia y buena inteligente. También en el Twitter como Juan Diego Motiva y por supuesto tu correo electrónico frente a la vida @radiosucesos.net. Hoy quise traer un programa de un trabajo que hizo un extraordinario psicoterapeuta y motivador venezolano, muy conocido en Latinoamérica, Carlos Fraga. Él hizo un trabajo que lo denominó las 3C. El manejo de las 3C. Y ustedes me preguntarán, ¿qué son las 3C? Bueno, se las voy a decir para que esto empiece a hacer cierta digestión en su conciencia, en su cabeza, en su corazón, porque la primera C es el manejo del caos, la segunda C es el manejo de la crisis y la tercera C es el manejo del conflicto. Caos, crisis y conflicto. Así lo estableció mi querido amigo Fraga. Hizo todo un trabajo, un libro, donde planteaba que las personas que logran involucrarse, trabajar y gerenciar estas 3C tienen la conducción de una herramienta muy práctica y muy funcional para acercarse a la felicidad. Fíjense que cuando escuchamos caos, cuando escuchamos crisis, cuando escuchamos conflicto, inmediatamente nuestro cerebro empieza a plantearse como algo oscuro, algo negativo. Estamos en caos, estamos en crisis, estamos en un conflicto, qué terrible, cuando estas 3C están cargadas de posibilidades. A veces las confundimos, pero hoy vamos a tratar de desnudarlas, un poco con la explicación que hace él, un poco también con una visión muy personal mía, de cómo entender qué es un caos, cómo entender que es una crisis, y cómo entender que es un conflicto. Pero lo primero que te quiero regalar es que no las desincorpores dentro de tu manual, más bien incorpóralas porque todo ser humano va a pasar por el caos, por la crisis y el conflicto. Si nosotros ubicamos una situación de caos, incluso podríamos recordar la famosa explosión, ese Big Bang, cuando en algún momento parecía que todo era un caos, muchas fuerzas dando vuelta en aparente desorden, y digo aparente porque tal desorden tenía un orden que más adelante aparece cuando una fuerza energética logra establecer ese pacto, de transformación del universo. Igualito pasa en la vida. Los caos no son otra cosa que esos imponderables, que esa sorpresa, lo hablábamos en programas anteriores, donde en algún momento algo se parte en nuestra vida, una noticia que no esperabas, unos acontecimientos lamentables como los que hemos vivido en nuestro país, alguna llamada que te sorprende con una noticia terrible, inmediatamente te pone en caos. Y el caos tiene indudablemente la fuerza de establecer el rompimiento absoluto de todo lo que tú creías que tenías garantía en la vida. Te rompe los esquemas, te rompe las estructuras. Estabas mirando hacia un lado y terminas mirando hacia otro lado. Pensaba que la vida era una dirección única y por supuesto que no. Entonces, la primera premisa que tenemos que establecer y que nos pone en contacto nuevamente con lo humano, con lo vulnerable, es que nada en la vida, amiga y amigo, tiene garantía. Nadie tiene comprado absolutamente con seguridad nada. La vida se puede romper y la vida puede tener la contundencia y la fuerza de ponerte en caos.
Cuando llegamos al caos, por supuesto, las reacciones pueden ser múltiples, porque como no lo esperábamos, cada ser humano puede tener un evento reactivo diferente. En derecho, lo hemos conversado muchas veces, algo que se llama el estado de peligrosidad. El estado de peligrosidad quizás tenga que ver con ese caos que te impacta de alguna manera, con una noticia, con un evento que no estabas preparado y te puede llevar a cualquier estado y reacción en tu vida. A veces decimos, pero ¿cómo es posible? Mira lo que pasó y la mató y lo mató si era un hombre tan tranquilo. Bueno, quizás entró en caos, quizás se activaron una cantidad de cosas que estaban silentes en su inconsciente y empezó una reactividad agitada, efervescente, que quizás ni él mismo o ella misma sabía. Entonces el caos nos puede poner en algún momento o en parálisis absoluta, en pánico absoluto o en una reactividad también impactante. Yo siempre recomiendo que cuando el caos te sorprenda, por lo menos tomes un espacio para poder en mediano o menor grado o por lo menos en un poquito de conciencia lo que sucedió, porque si no podemos reaccionar de cualquier manera y esas reacciones y esas activaciones pasionales y emocionales pueden conllevarte a cualquier locura producto del evento que pasó. Lo otro que puede pasar es que entres en un pánico absoluto. Muchas personas, cuando usted pasa con un atraco, Dios nos libre, un secuestro, la gente entra en pánico y se paraliza. Pero ese pánico, tarde o temprano, empieza a tener una canalización a la cual te invito que empieces a entender y a procesar. Tarde o temprano se empieza a elaborar un mecanismo de ir abordando qué fue lo que sucedió. Al comienzo, paralizarnos es humano, detenernos es humano también, pero sobre todo saber que más adelante va a venir una fuerza, así como la del universo, que va a poner el orden dentro de ese caos, va a poner cierta armonía dentro de ese caos. Y más adelante vamos a hablar de la palabra armonía, de dónde viene. Hoy vamos a conversar eso, cómo ser amigos de estas 3C que plantea Carlos Fraga en Venezuela y en Latinoamérica, ser amigos del caos, ser amigos del crisis, ser amigos de los conflictos, cómo establecerlas como posibilidades. Detrás de estas 3C tiene las alternativas para seguir respondiendo a la vida, para seguir sonriendo y sobre todo ser buen gerente de la conducción, para arrimarnos a ese puerto de la sonrisa, de la buena conciencia y de la luz. Hoy hablamos caos, conflicto y crisis aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando caos, crisis y conflicto, un trabajo hecho por el psicoterapeuta Carlos Fraga, y quise traerlo porque estamos viviendo quizás esas 3C. El caos pudo acontecer, si hacemos una referencia en lo que sucedió con nuestros hermanos de la costa, nos pusimos en caos, pero fíjense cómo después empieza una elaboración que nos pone en la palabra crisis. Ya la crisis no es algo que nos sorprende de inmediato. La crisis, para que lo vayas diferenciando del caos, no es otra cosa que el anuncio del vencimiento, que algo requiere ser atendido, es la alarma. Pero las crisis no llegan de un día para otro. Lo que pasa es que nos gusta ponerlas bajo la alfombra porque le tenemos terror a afrontar la palabra crisis. La crisis es sencillamente el anuncio que algo tiene que ser revisado, que algo tiene que ser puesto en contexto porque no da más. Las parejas muchas veces entran en crisis. ¿Y qué es lo que anuncia una crisis? Que hay algo que hemos dejado en silencio, que no nos estamos llevando bien, que la comunicación se perdió y hay que abordar la crisis, hay que aprenderla, hay que activarla, porque una vez que la aprendo y la activo, puedo hacerme cargo de ella. Si no me hago cargo de ella, tarde o temprano, esa crisis termina adueñándose de mi vida. Y siempre es preferible que usted tenga la conducción y la gerencia sobre la crisis. Y eso solamente se logra cuando la activo, cuando la decreto, cuando digo, sí, estamos en crisis. Lo que pasa es que muchas veces la oímos y salimos corriendo. Hay muchas empresas que a veces nos contratan para dar conferencias corporativas y me dicen, Juan Diego, habla de todo, pero no toques la palabra crisis, por favor. ¡Ey! Pero si la palabra crisis es el código y el manual para poder establecer que de esto tiene que haber oportunidades y que tiene que haber un puerto más seguro que nos conduzca a la alternativa, a la buena luz y a la transformación. No le tengamos miedo a esa palabra. Por eso la segunda C que te regalo el día de hoy tiene que ver con la crisis. Vencimiento. Algo está pasando que requiere revisión.
Cuando la abordo, indudablemente nos ponemos en cierto miedo. Y esto tiene una razón de ser. Si las crisis son el vencimiento, pero todavía no se ha vencido, quiere decir que hay algo mío que todavía no termina de morir, pero algo que tampoco termina de nacer. Y eso es lo que han denominado mucha gente la tierra de nadie. ¿Qué significa la tierra de nadie? Estar en un terreno que no conocemos, en una arena movediza, que por supuesto nos asusta, que por supuesto nos da miedo, que nos puede entrar el terror. Eventos que son todos humanos. Las crisis nos pueden dar miedo, no hay que tenerle miedo al miedo. Lo importante es saber que es que el miedo es producto de pisar un terreno donde ya no nos sentimos seguros. Y tarde o temprano eso va a pasar en la vida. Por eso ponernos en contacto con los caos, con la crisis, nos pone en lo humano. Porque es que estamos muy acostumbrados a manejar de una manera muy ligera esa palabra estabilidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿realmente la vida se conduce de una forma estable? ¿Realmente no tenemos movimientos que transitan en subidas y bajadas? ¿Realmente pensamos que todo puede ser dicha y felicidad en eso que llaman la plenitud absoluta? No, quisiera decírselos, pero sería alguna de las trampas en las cuales hemos caído, que más bien en vez de ponernos en el trabajo de buscar la felicidad, nos ponen en el silencio de esas zonas de confort, de esa zona aparentemente donde no pasa nada, pero pasa de todo por debajo. Y eso es terrible, porque cuando la vida rompe la zona de confort de una manera compleja, difícil, no es muy amigable, la vida sacude la zona de confort y ahí sí nos tenemos que hacer cargo, pero a través del caos. Entonces es preferible que la crisis sea reconocida en conciencia, que la decretemos y que digamos, tenemos que transitarla. Si no la transitas, te vas por un lado, te vas por el canal evasivo, así como quien tiene el pozo de agua frente a la puerta de su casa y dice, mejor no me meto, y el pocito va creciendo, hasta que tarde o temprano tienes que sumergir los pies para ponerte en la transformación. Entonces, esta C, que tiene que ver con la crisis, tenemos que buscar la analogía que se parezca a la transformación. La crisis es el cambio, proviene de la palabra crisálida, que no es otra cosa que la oruga. Así lo definen muchos expertos, que es la mariposita, el gusano oscuro, feo, poco fértil, pero que detrás de él, cuando va elaborando el proceso de la vida, sale una maravillosa mariposa. Al comienzo, sí es oscura, es fea, pero requiere proceso. Y toda crisis requiere proceso. Nos roban la palabra proceso porque estamos muy acostumbrados a la palabra inmediatez. Queremos la cultura del microondas. A veces van a consulta, te preguntan, dame tips. La vida es mucho más compleja, vivimos en el mundo de la complejidad, no puede ser resuelto por los tips, se requiere algo mucho más agudo. Y por eso cuando abordamos la crisis desde el proceso, saber que van a requerir tiempo, saber que va a requerir formas de replantearse, la podemos hacer más amigable. Si buscamos que la crisis se transforme o se solucione de un día para otro o en los 30 segundos del microondas, caemos en la palabra frustración. ¿Y qué son las frustraciones? No son otra cosa que la poca evaluación y la poca gerencia de los acontecimientos complejos en mi vida, que son los que denominamos crisis. Entonces, vamos haciendo memoria. Primero, el caos. Una fuerza que no conocemos, un imponderable, algo que literalmente derrumba nuestras garantías. Esa es la primera C. Ahora llévate la segunda en tu corazón. La segunda C es la crisis, que ya no es un imponderable fuerte, sino más bien es el reconocimiento del vencimiento de algo en tu vida que requiere ser revisado y que requiere también el ejercicio de prender las alarmas. Si asumes la crisis con voluntad, con transformación y la decretas y le pones adultez y aceptas el proceso, eso solamente te puede llegar a la gran transformación. Sí estamos en crisis, pero de esto vamos a sacar la mejor y la más bella de la oportunidad en nuestra vida. Hoy conversando las 3C aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando de las 3C. Gracias nuevamente por todos sus comentarios. Qué hermoso recibir a través del Facebook cada una de sus opiniones. Hay gente además que ni siquiera es un comentario, sino que elabora una tesis, cosa que nos hace muy feliz. Ese es el país que queremos, ese es el país de conciencia. Y no porque yo diga verdades acá, como siempre se los digo, sino porque la gente que se sienta, ustedes que nos escuchan, están en la búsqueda de la transformación y hacer de la alternativa siempre un mecanismo que nos pueda activar. Así que agradecidos, gracias también por vernos en la noche en Telesucesos y gracias por llevarte esa transformación en tu corazón, porque ahí es donde se generan todas las grandes herramientas para llevar los cambios que tanto queremos. Seguimos hablando de esta teoría de Carlos Fraga que se llaman las 3C, el caos, la crisis, y nos queda la tercera en esta última parte, que es el conflicto.
Cuando oímos la palabra conflicto, amigos, queremos salir corriendo. Entre otras cosas porque el conflicto siempre se ve mal. Dice, fulanito es muy conflictivo, aquel es muy conflictivo. No, una cosa es ser conflictivo y otra cosa es tener la adultez, la madurez de poder elaborar el conflicto. Y déjenme decirles que todos los conflictos que se elaboran en la vida con responsabilidad y con proceso, oigan bien, siempre son para bien, porque los conflictos traen movilización y todo lo que se mueve, así duela, así arda, siempre termina siendo para bien. No hay nada peor que la hipertrofia, no hay nada peor que lo que no se mueva, porque lo que no se mueve no está vivo, y si estamos vivos requerimos movimiento, y lo que viene a movilizar la vida muchas veces es los conflictos, que no tiene nada que ver con que nos vamos a matar, que no tiene nada que ver con que nos vamos a caer a groserías, ni a cosas, ni a verbos agitados, ni a eventos pasionales, ni a heridas sangrientas. Eso no tiene nada que ver con los conflictos. Son conflictos como lo manejan los adolescentes. Si usted quiere negociar con un adolescente, usted sale perdiendo porque el adolescente no va a negociar absolutamente nada. Si usted quiere negociar como un niño, los niños hacen pataletas, lloriquean. No, hay que negociar como un adulto. Ese es parte del planteamiento de estas 3C. ¿Y cómo negocia un adulto? Entendiendo que hay que sentarnos en la mesa a poner nuestros intereses, a poner nuestras diferencias, y que a través del verbo, de la conversación, de la mediación y de la comprensión podemos hacer estos eventos que logren transformaciones. ¿Y por qué le digo comprensión y no entendimiento? Porque los conflictos que se entienden mucho siempre se transforman desde el plano intelectual. Siempre se transforman desde el punto de vista de quién tiene la verdad. Y si tú tienes la verdad y yo tengo la verdad, es imposible que haya algún tipo de acercamiento. No, los conflictos tienen que manejarse a través del plano de la comprensión, donde yo pueda ponerme en tus zapatos, no solamente ponerme en tus zapatos, sino caminar con tus zapatos, donde yo pueda tocar tu corazón y tú puedas tocar el mío. Esa maravillosa palabra que la denominamos misericordia. ¿De dónde viene? De las propias miserias. Porque cuando yo abrazo tu corazón, puedo abrazar tus sombras, puedo abrazar tus miserias y tú puedes abrazar las mías. Y ese conflicto empieza a tener altas posibilidades. Un conflicto que estalla moviliza. Y moviliza para muchas razones. Quizás en una pareja viene una crisis, estalla el conflicto y la salida sea el divorcio. Pero quizás sea la reconciliación. Lo que sí no es buena idea ni buen recorrido es la evasión. ¿Oyeron bien? Evadir sigue siendo un protocolo muy complejo, porque todo lo que se evade sigue grabado en el inconsciente, y el inconsciente hay que tenerle miedo porque a veces hacen que las cosas se cumplan, porque el inconsciente, como buena carga energética psíquica, va a buscar que se haga conciencia, y por eso decía Carl Jung, todo lo que no se hace conciencia termina siendo la historia, termina siendo el destino de tu vida. Entonces elaboremos los conflictos en conciencia. Hay una crisis, va a abordar un conflicto y lo voy a abordar como un adulto para poner cuáles son los puntos sobre la mesa. Y aparece una palabra maravillosa. Un día vamos a hacer un programa completo sobre la negociación. Los seres humanos tenemos el don de la inteligencia, de la emoción y de la palabra para poder negociar. No todo tiene que ser a través de la guerra, no todo tiene que ser a través de la agresión. Podemos sentarnos en la mesa a poner diferencias, pero sobre todo entender que si le damos proceso, elaboramos la crisis, hicimos el conflicto, nos podemos parar los dos de la mesa y sentirnos ganadores. Esa es una buena negociación. Cuando nos paramos de la mesa y tú sientes que ganaste y yo siento que gané. Y por supuesto, para elaborar un conflicto que termine en una mediación, tenemos que saber también que hay algo de nosotros que se puede perder y que incluso hay que ceder, porque yo no me puedo sentar a resolver ningún conflicto si yo tengo la verdad absoluta y te digo, no te voy a entregar nada. Entonces, ¿qué es lo que vas a negociar? Entonces el conflicto va a ser estéril y va a quedar, marcado en el silencio hasta que un conflicto más grande venga a movilizarlo. No, en las grandes negociaciones tú cedes y yo cedo. Y cedemos en punto en común. Muchas veces hay que buscar un factor en común para poder acercarnos a través de ese punto, sabiendo que parte de las cosas voy a tener que dejarlas sobre la mesa y que la otra parte va a tener que dejarlas sobre la mesa para procurar que el interés común sea el punto de unión que logre establecer el pacto del conflicto y que ese conflicto tenga la resolución de elaborar un cambio. Esa es la palabra. Esa es la palabra al final que resulta de las 3C. Cuando hay caos, cuando hay crisis, cuando hay conflicto, llega la palabra maravillosa cambio. Y si usted quiere un sinónimo de la vida, y todo esto lo tomo del trabajo de Fraga, que es maravilloso, de las 3C, hay algo impactante que dice él, que es que todos los cambios en la vida que se ejecutan, que se gerencian con adultez, con inteligencia y con emoción,
Todos estos cambios son para bien. Cuando la vida cambia, se mueve para bien. Y ustedes dirán, pero ¿cómo me puedes decir eso? Si estamos viviendo una crisis, si perdí el trabajo, si la situación del país. Claro que es complejo. No estoy diciendo que no es complejo, atención. Negar la complejidad en la vida es ponernos en un capítulo infantil, inocente, que no tiene ningún argumento. Estoy diciendo que es complejo, pero que si lo elaboro con la disciplina, si lo elaboro con la inteligencia y con el corazón, también podemos entender que ese cambio era requerido para la vida, que ese cambio era beneficioso. Ahora, no esperemos respuesta a un corto plazo. Estos cambios muchas veces van a requerir un tiempo. Por eso les hablé de la cultura del microondas. No funciona como microondas, funciona a cocina lenta, funciona a darle leña con calma para entender que esta transformación viene a regalarme la oportunidad de mi vida. Y eso te lo regala el para qué. Y por eso la gran recomendación es que cuando la vida se te ponga angustiosa, cuando estés en un caos, cuando estés en la crisis, cuando estés en el conflicto, diga, tarde o temprano esto va a ser para algo. Y quien elabora el para qué tarde o temprano encuentra la transformación en la vida y no la negación. Si queremos quedarnos atrofiados y sin movimiento, neguemos la vida, neguemos la complejidad. Cuando la aceptamos, la transformamos. Y déjeme decirle que casi el 100% de los cambios que se ejecutan con proceso, que han abordado el caos con posibilidad, la crisis con posibilidad, el conflicto con posibilidad, siempre nos elaboran la tercera palabra, que es cambio. Y si usted está vivo, también va a entender que la vida está cambiando, que no hay una célula que no se mueva, que la vida no es otra cosa que transformación. Y esa transformación la tengo que hacer con optimismo y con ganas para acercarme al deber máximo, que no es otra cosa que la felicidad. La felicidad no llega por las atrofias, esas hipertrofias. Por eso no llega la felicidad, por las zonas de confort, por las costumbres, por las traiciones internas, de a veces estar en un sitio, estar con alguien que ni siquiera queremos estar, estar en un trabajo que ni siquiera queremos estar, hasta que la vida sacude y te pone en el caos y te pone en la crisis y te pone en el conflicto para decirte, estás vivo. Y cuando gerenciamos el componente de estos tres elementos, de estas tres letras que quiero que te llegues hoy en tu corazón y que las comprenda y que las digiera, te puedo asegurar que todos los cambios en la vida, por más difíciles que sean, siempre son para bien. Hasta un próximo encuentro. Yo soy Juan Diego Gutiérrez. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.